Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Esto es Zona Franca. Sigue la cuenta regresiva para las elecciones, el día clave, y cada semana, cada día que falta se conoce una polémica en torno a las elecciones. En esta oportunidad, la protagonista es la empresa Colanta, muy reconocida porque ahora está cuestionada por enviar una carta en la que aconseja a sus proveedores que no voten por lo que califican como un mal llamado cambio. Y aunque en la carta no se menciona el nombre de ningún candidato, algunas personas cercanas a Gustavo Petro dicen que la empresa estaría haciendo un llamado a no votar por el pacto histórico. Incluso el candidato Petro replicó el documento, la carta, diciendo que mientras él busca proteger a los productores de leche de Colanta, entre otros, estarían apoyando a quienes buscan importar el producto. Sergio González, que es el gerente de esta empresa, dijo que Colanta no se arrepiente de enviar la carta y manifestó que es un llamado a la sensatez. De otra parte, en la campaña de Federico Gutiérrez están denunciando hostigamiento y saboteo por parte de congresistas y personas afines a Gustavo Petro y piden a las autoridades investigar, entre otros, a la congresista Catherine Miranda, Armando Benedetti y al abogado Miguel Ángel del Río. Incluso el jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez dice que han recibido panfletos de las Águilas Negras con amenazas de muertes. Este es el tema de debate, de conversación esta noche en Zona Franca, pero también hablaremos de la inseguridad en Bogotá disparada, no solamente con robos, sino con casos de escopolamina, que lo que va corrido de este mes ha cobrado la vida de 2 personas. Bienvenidos. Esta es la polémica con la que arranca esta semana, realmente a pocos días de las elecciones, primera vuelta en la carrera por llegar a la presidencia de la República. La protagoniza Colanta, cuyo gerente reiteró a propósito que en su carta no menciona ningún candidato en específico y manifestó que quien lo hace política la padece. Dicen que se manifiestan y que se sostienen en cada una de las cosas que dijeron. Son realmente 9 puntos con esta carta que se filtró en las últimas horas. Si me toca volverle a decir a la gente, tiene que votar, tiene que salir a las urnas, hay que ir el 29 de mayo a votar y cumplir con el deber ciudadano, artículo 258 de la Constitución Política de Colombia. Y participan en política, invitando a participar masivamente en las elecciones. Ese es el tema de conversación, por eso esta noche está con nosotros Aida Bella, que es senadora electa por el Pacto Histórico. Doctora Bella, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy afectuoso para todos los televidentes y también para mi compañero de debate. A usted muchas gracias. Andrés Forero, que es su compañero de debate, representante electo por el Partido de Gobierno del Centro Democrático. Bienvenido, señor. Buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, para la senadora, para todas las personas que nos ven en este momento. Pues, doctora Bella, usted escuchó allí al representante de Colanta, ha tenido la oportunidad de leer la carta. Usted, que hace parte del Pacto Histórico, déjeme preguntarle, ¿por qué se dan aludidos con esta carta? ¿Por qué el petrismo dice, están hablando de nosotros, si no hacen referencia a ningún candidato en particular? Se necesita pues simplemente leerla para saber que efectivamente le está haciendo una propaganda a su candidato. Y su candidato pues es un señor que todos sabemos quién es. Y estos de la carta de Colanta, de todas maneras, a mí sí me parece que es una coacción, además al votante, porque además se dirige a sus propios trabajadores, también a sus propios proveedores. Y esos son los delitos electorales. Aquí tengo, por ejemplo, la publicación que ha hecho Portafolio, que no es ningún medio izquierdista, sobre las cuestiones que ameritan, además, no solamente cartas, no solamente llamados de atención, sino que ameritan cárcel. Es decir, es una coacción también a los votantes. Y sobre todo que esta carta no la hace el último jefe de Colanta, sino que la hace realmente su gerente, su director. ¿Y por qué es una coacción, senadora? Esto tiene mucho más peso, porque es apenas elemental, ¿no? Cuando un señor de estos, o un gobernador, por ejemplo... No, pero es que es distinto, un gobernador es un funcionario público. Sí, es un funcionario público, pero este señor también hace parte de una gerencia y hace parte también de un grupo que tiene trabajadores. Esto es delicado, es muy delicado porque además es una carta pública, una carta en la cual se pide prácticamente que se vote por algún candidato. Y yo creo que no dice ningún candidato, senadora. Esto no es correcto. Esto no es correcto, pero se necesita
que uno lea la carta para saber que además es toda la concepción de lo que tiene un paraíso, un país en orden y en oportunidades que quieren precisamente defender en esa campaña. Un país en orden y en oportunidades, un país en orden y en oportunidades es un país que puede tener 7.3 millones de personas que sufren hambre y que necesitan realmente un cambio en este país. Es que un país en orden y con oportunidades es el país que produce tantas masacres. Un país en orden y en oportunidades es en el que dejan tantas mujeres sin trabajo. Un país en orden y en oportunidades es un país en el que han destruido, por ejemplo, la industria agropecuaria en buena parte, además, porque pues aquí... Para que vayamos por parte, doctora Bella, usted plantea el dilema que tienen muchos hoy, la discusión alrededor de si esto es una coacción, de si esto es una camisa de fuerza, representante Forero, sobre las personas que trabajan, que proveen a Colanta, es lo que le dice la senadora Bella. No, pues la verdad yo no entiendo qué carta fue la que la dio la senadora donde dice que hay una coacción. No, pero usted dice que hay una coacción. Aquí la tengo. Usted dice que está invitando a votar por un candidato determinado y eso no es verdad, senadora. El señor está diciendo que voten a conciencia. Efectivamente habla del cambio y yo sé que ustedes se pueden dar por aludidos como sucedió con Egan Bernal. Egan Bernal pone un trino, sugiere que la gente se tome en serio la decisión de votar, dice que ojalá no voten por los extremos e inmediatamente el petrismo salió en redes sociales a cancelar a ese gran deportista colombiano. Entonces, si usted se revisa ahí, no hay ninguna coacción, senadora. Y además yo le digo una cosa, ellos están en libertad de plantear por quién quieren votar y pueden invitar a sus trabajadores, a sus proveedores, porque esas cartas están dirigidas, esa carta particularmente está dirigida a los proveedores. No les está diciendo que tienen que acreditar que votaron por uno u otro candidato. Así como usted por ejemplo, sabe perfectamente que FECODE está hoy apoyando a Gustavo Petro. Y a cuenta de que uno va a criticar que FECODE vaya, a pesar de que ahí hay funcionarios públicos. Yo cuestiono, por ejemplo, que aquí en Bogotá en algunos colegios hayan puesto algunos afiches de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso me parece que sí no está bien. Pero yo me imagino que usted razonablemente considera que es legítimo que un sindicato apoye a un candidato presidencial, el que sea. Y en este caso, que una empresa y que una persona que ante todo es ciudadano colombiano haga un llamado a votar a conciencia, pues me parece que es completamente legítimo. El doctor Sergio González, que entre otras cosas, senadora Aida Bella, firma esta carta, dice él, como un ciudadano comprometido. Hoy se ratifica, dice, cada punto ratificamos, esa es la visión que tenemos, no vamos a rectificar, y firma él no como Colanta, no como compañía, sino como un ciudadano comprometido. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, él dice, estamos viviendo tiempos complejos, se avecina un cambio presidencial decisivo, oiga bien, decisivo, que puede significar un antes sin un después en libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo, y el país nos necesita. Por ello te invitamos, es decir, como si, ¿quién está diciendo que va a cerrar empresas? O que, al contrario, yo estuve, por ejemplo, en una reunión con la ANDI la semana pasada, y fue una reunión muy cordial con el doctor Bruce y con la dirección de la ANDI, analizando qué, primero que hay que crear trabajo, ¿no? Y hay que crear trabajo y no hay que infundir de que si gana Gustavo Petro, entonces yo no sé qué va a pasar en la economía, no va a pasar. No, pues el que ha planteado varias cosas, senadora, es precisamente el candidato Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que aquí hay sectores que nunca nadie les ha parado bolas, por ejemplo, y lo estuvimos hablando en la ANDI la semana pasada, el sector del mar. Este es un país que vive de espaldas al mar. He insistido en muchos programas, he insistido muchas veces en el Congreso. Bueno, si ustedes no quieren, y eso le dije al director de la ANDI y a sus amigos que estaban ahí, les decía, si la empresa privada no se compromete a crear trabajo en el sector del mar, pues lo tiene que hacer el Estado. Y si no lo hace el Estado, no hay trabajo de mar. Pero si ustedes nos dicen, incluso él me dijo, no, yo soy una persona partidaria del trabajo de mar. Le dije, pues entonces tiene una aliada en el Congreso. Pero no me dijo dónde está la coacción. Entonces, cuando uno dice, estamos viviendo unos tiempos pues es una apreciación subjetiva, es una apreciación subjetiva. Pero puede o no, un cambio presidencial decisivo. Es una apreciación subjetiva, senadora. Es que nadie es tonto en este país, no nacimos ayer. Es una apreciación. Es un acto de responsabilidad con el país que nos ha permitido hacer empresas. Pero en caso de discusión, senadora Bella, ¿puede o no puede el señor González hacerle campaña a Federico Gutiérrez? Pero no lo está haciendo. Primero el en esa señor carta puede hacerle campaña a quien quiera. Lo que no puede es realmente hacer
casi que una coacción a sus proveedores. Pero porque entonces, ¿yo es qué voy a una votar? coacción, Si yo senadora, soy, pero es que no me mostró dónde está la proveedora de coacción. Colanta y voto por Gustavo Petro, ¿no me vuelven a comprar? Pero ¿y quién dijo eso? En la carta No, ¿dónde pues aparece no eso? dice, pero... No, pero es que usted está no diciendo se que hay una necesita, coacción, senadora. no se Pero mire, necesita, no, varias no se cosas, necesita senadora, hacer. porque es Vamos que por la verdad, senadora, usted está poniendo palabras en la carta que no existen. Ahí nos está diciendo que van a dejar de comprarle a la persona que vote por un candidato determinado. De manera subjetiva hace una exhortación a votar a conciencia. Pero cuando usted y dice, dice, representante, ¿para qué los hace? habla de protección al ahorro pensional, cuando usted habla de protección y respeto yo no digo, a la yo digo que no propiedad privada, necesariamente. yo creo que no queda mucho a la imaginación. Están hablando de Gustavo Petro. Posiblemente puede estar cuestionando, pero es que yo creo que es completamente legítimo que cualquier ciudadano de Colombia pueda decir por quién se inclina a votar políticamente, a menos de que tenga una restricción de orden constitucional y legal, como sucede con los alcaldes y gobernadores de este país. Ellos sí no pueden participar activamente en política, Mire, por pero el resto de ejemplo, los ciudadanos otra cosa sí que lo pueden dice hacer. dentro Pero de un párrafo. me parece que es bastante. Yo le digo dónde sí puede haber coacción. Como por ejemplo, no sé si usted vio que el sucesor de Otoniel salió en unas grabaciones donde decían que él estaba invitando, el sucesor de un grupo armado ilegal, estaba invitando a votar por Gustavo Petro. Sí. Entonces, naturalmente, ahí sí hay una coacción. En este caso, yo le digo, me parece que es completamente legítimo que alguien que haga parte de una empresa salga a decir, mire, yo decido apoyar a estos candidatos, como pasó con los actores de televisión. Con Zapateiro, por ejemplo, ¿no? Los actores de televisión, eso es otra cosa, eso es un funcionario público. Con Zapateiro. Eso es un funcionario público, no senadora. solamente funcionario público, tiene armas del Estado. Estamos hablando, es uno de los comandantes de las fuerzas, del ejército. Del tema, no se desvíe del tema. No estamos usted está desviando. diciendo Es que aquí hay muchas presiones. Usted está diciendo que es que aquí hay muchas presiones de toda índole. No hay ninguna presión. Pero lo que estaba diciendo es, así como es legítimo que los actores de Colombia hayan sacado un video diciendo que van a votar por Gustavo Petro y que uno pueda controvertir lo que ellos están diciendo, controvertir, por ejemplo, lo que dice la senadora, que seguramente le gustaría estar viviendo en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, y que ella dice que ahí esos son los modelos a los que hay que mirar y que esos son los países donde ella considera que están en un nivel de desarrollo suficiente. Eso es legítimo que ella lo crea y uno lo puede controvertir, pero me parece que es completamente legítimo, así como los actores sacaron el video apoyando a Gustavo Petro, que haya un empresario que salga a apoyar o a Sergio Fajardo, a Federico Gutiérrez, o a Adolfo Hernández o a Ingrid Betancourt. Ahí en ningún caso dicen que a la persona que se le demuestre, que además no tienen cómo, que votó por Gustavo Petro, pues van a dejar de comprarle. Entonces yo creo que hay que ser respetuoso con las personas que están creando empresas y están generando empleo en este país, senadora. Aida, antes de que lea esa parte de la carta, déjeme preguntarle, para los empresarios que pueden estar en alguna orilla de incertidumbre, en alguna orilla de temor, no a favor, digo, de Gustavo Petro. ¿Usted no cree, no, el vaso medio lleno, digo, fundadas en alguna medida la incertidumbre, el temor de que Gustavo Petro llegue al poder, viendo esta carta, viendo el escrito como tal en todo su contexto, en toda su estructura? Pues yo lo que creo es que aquí hay una serie de cosas que realmente son muy inquietantes en el panorama electoral, demasiado inquietantes. Es decir, aquí hay una serie de hechos que nos están demostrando que las garantías electorales, pocón. ¿Por qué? Porque el hecho, nomás lo último que ha pasado, ya si quieren nos seguimos refiriendo a la carta, pero yo creo que hay hechos más importantes. Por ejemplo, la destitución del alcalde de Medellín. Suspensión. A ver, ¿dónde dijo que era Petro? Suspensión. Pues, sí, suspensión. No, pero usted dijo y le nombran un encargado que ni siquiera y le nombran un momentico, doctor, y le nombran un encargado que ni siquiera es de su partido, ni siquiera es, porque el doctor que va a reemplazarlo, el doctor Restrepo, pues es un hombre uribista pura sangre. Entonces lo ponen incluso de encargado. Son demasiadas cosas. Es que esto no es lo primario. Yo creo que lo primario son mire, muchas ya que estamos más cosas hablando del tema de complicadísimas. Medellín, ya que estamos hablando del tema de lo Medellín, vamos a tener que hablar de todo. Porque es que en este país a nosotros no nos puede decir un comandante del ejército. Pero sobre no la pregunta, puede estar para que no nos desconociendo incluso. Pero mire. Perdóneme un segundito, ¿Estamos en un ruido de sables o para qué? que no nos desviemos del tema, senadora, no me respondió sobre lo que le preguntaba. La incertidumbre, el temor que pueden tener algunos productores, algunos empresarios ante la inminente llegada a la presidencia de Gustavo Petro. No deben tener ningún temor. ¿De qué tienen válido temor? para algunos, y creo que si esa es la lectura que ustedes le están dando, déjeme preguntarle si ustedes no lo encuentran fundado. Yo creo que no tienen absolutamente por qué tener temores. ¿Por qué? A ver, hemos hablado y Petro ha hablado de la industrialización del país. Es que yo he sentido también cuando voy a Antioquia, por ejemplo, cuando voy a Itagüí y veo las fábricas de Coltejer, veo las fábricas
que se están en este momento cayendo, que eran nuestras fábricas tradicionales. Aquí quitaron el empleo textil, quitaron el empleo de las confecciones, quitaron la producción de los cereales. ¿Cómo es posible que ni en Boyacá, ni en Nariño, ni en Cundinamarca volvieron a sembrar ni la cebada, ni el trigo, ni el maíz, que estamos importando millones de toneladas de alimentos en un país agropecuario? Para encontrar uno de estos cultivos es terrible. ¿De qué temen? ¿Que vuelve la producción? ¿Que vuelvan a producirse en todas estas cosas? ¿Que volvamos a reactivar la industria textil? ¿Que volvamos a reactivar la industria de las confecciones? No, yo creo que volvamos a hacer senadora, muchas otras cosas. ¿De qué pueden temer? De nada. No, pues temen de las políticas que ustedes plantean, senadora. Como por ejemplo imprimir billetes para garantizar el gasto público. Eso se ha hecho en otros lugares del mundo. No es el gasto público. Se hace, por ejemplo, en Argentina. Senadora, yo la dejé hablar, yo le pido que me deje hablar a mí. Ya. Entonces, se hace, por ejemplo, eso en Argentina, senadora. ¿Usted sabe cuál es la inflación en este momento? Usted que critica tanto a Colombia, y sí, hay un problema de inflación grave y efectivamente el gobierno nacional, como todos los gobiernos en el mundo, deben ver de qué manera pueden paliar los efectos de la inflación, que se debe en gran medida a la crisis de la pandemia y ahora a la crisis de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero aquí en Colombia es más o menos del 10% la inflación. ¿Usted sabe cuánto está en este momento en Argentina? 60%. En parte por la impresión desmedida de billetes, que es una de las propuestas que tiene Gustavo Petro. Entonces yo entiendo que se tenga miedo sobre eso. A propósito del tema, por ejemplo, de la carne. Gustavo Petro ha dicho que quiere ponerle un cepo a las exportaciones de carne. Quiere restringir la exportación de carne. Eso se ha hecho en Argentina, se ha hecho 2 veces. Ahora, después de la pandemia, se volvió a retomar y eso no ha servido, ha garantizado que, o mejor dicho, ha propiciado que se baje la producción de carne en Argentina y no ha logrado que se baje el precio. Entonces, esas son algunas de las políticas que le digo, sin referirme a Venezuela. Refiriéndome solamente a Argentina, donde pues es razonable que una persona pueda tener angustia de lo que pueda pasar con Gustavo Petro por las propuestas que está haciendo. No sé si usted vio que él está planteando incluso desembalsar Hidroituango. A pesar de todos los recursos que se han invertido, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, ya está a punto de entrar en operación y Gustavo Petro salió a decir que va eventualmente a desembalsar Hidroituango y obviamente eso va a afectar el costo de energía futuro en el país. Esas son algunas cuestiones concretas, senadora. Pero yo le vuelvo a insistir, yo creo que es legítimo que cualquier ciudadano, de manera honesta y transparente, diga por quién va a votar. Este caso seguramente sí aludía a Gustavo Petro, claro, pero no decía por quién votar. Pero usted no cree, digo, que genera un poquito de temor, un poquito de zozobra, si yo tengo alguna calidad de insubordinado o por lo menos contractualmente con Colanta, que una persona en la condición del gerente diga o manifieste por quién debe sí o no ser el voto, genera cierta incertidumbre para los productores. Pero no, yo creo que él está en su derecho de plantear cuáles son los panoramas que ve, igual que cualquier líder gremial. O sea, él dice, mire, yo veo esto de esta manera, me genera preocupaciones algunas de las propuestas que están haciendo. Por ejemplo, otra propuesta que asusta, senadora, quieren acabar con las EPS. Usted que está diciendo que aquí en Colombia estamos en el yo le reconozco que tenemos problemas, sin duda alguna, y sobre todo agravados por el cuento de la pandemia, por la situación de la pandemia. Tal vez usted no hace parte de los que usan las EPS. Pero tal vez usted tiene médicos particulares, pero mire. Pero yo le digo. Pero ¿por qué no quitamos la intermediación? Pero senadora. Pues mire, yo también tengo derecho a hablar, pero si el programa es para usted, pues bueno. No, usted habló antes mucho más, pero no se preocupe. Senadora, hable usted, por favor. Frente a las EPS, si quiere tocamos ese tema. Sí. Las EPS son una intermediación entre el dinero del Estado y los señores que prestan los servicios. Las EPS, si hay sector corrupto en este país, son ellas. ¿Cuántas les ha tocado intervenir? ¿Cuántas les ha tocado abolir? ¿Cuántos nuevos llegan? Es que no hay negocio más grande que una EPS. Usted funda una EPS con 1 millón o 10 millones y al mes está recibiendo 1.000, 2.000 millones. ¿En qué los invierten? En edificios. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente no tiene en este momento servicio. ¿Es que acaso suprimir una intermediación? Nadie está diciendo que van a suprimir los servicios de salud, por el contrario. Se van a beneficiar los van a estatizar, senadora. Se van a quitar semejantes corruptos. Y yo le digo, ¿le parece muy bueno el sistema de salud, por ejemplo, aquí en Bogotá? Hay problemas. Petro además lo dejó con un... No, pues aquí también hay un sistema de salud público, senadora. Claro, yo le puedo el sistema de salud público que además fue azotado por la EPS. A pesar de todo lo que criticó porque no Gustavo da la Petro, plata.
no el sistema dan de la salud plata colombiano, para la CPS. usted vio que garantizó la vacunación y una persona de estrato 1, estrato 6, una persona de estrato 1 que fuera a atenderse, después no tenía que estar preocupándose. Con una unidad de cuidado intensivo no tenía que preocuparse después de pagar, como en Pues otros yo tuve que lugares hacer del una mundo. prueba la semana pasada. Sí, se la y no fue cobraron posible. seguramente. ¿Por qué? Pues claro, me tocó ir. Sí, pero le está la tocando ir a la vacunaron Pero para mayoría de los volver, colombianos a para hacerse volver una al tema vacunaron a usted. original, para volver al Porque eso tema no original, funciona. que es la carta de Colanta que origina este debate, un debate que se viene dando, entre otras cosas, en redes sociales, senadora Ida Bella, donde déjeme preguntarle sobre su percepción, sobre lo que viene ocurriendo con personas afines al pacto histórico, afines a Gustavo Petro, indicando hacer un boicot, si se puede entender de esa manera, a la marca Colanta, invitando a no comprar a Colanta. ¿Cuál cree usted que va a ser el efecto, su lectura sobre esa posición de quienes apoyan a Gustavo Pues Petro? no tengo ni idea, yo creo que algunas veces compro esos productos, otras veces compro Alpina, otras veces compro el Jox, por ejemplo, entiendo que también es de Alpina, etcétera. Hay gustos para todo aquí en Colombia. Y de todas maneras, él tendrá su clientela y ya. Pasará esta cuestión, pero si la gente está diciendo no compren esos productos, bueno, es que se han sentido realmente atropellados por el señor gerente. Él no ha debido sacar esto. A ver, si quería hacer alguna cosa con sus empleados, ¿por qué no los reunió y les dijo, oiga, es que me parece que ese señor no sirve, Porque o el ahí otro sí sí hubiera sirve, o habido qué sé una... yo? Pero no, nos saca una carta, nos saca por escrito. Es que en esta campaña se han producido muchas cosas realmente insólitas. Usted es muy joven, tal vez no le ha tocado pasar lo que yo he pasado, no personalmente ni esas cosas, sino en la historia política de Colombia. Aquí han acudido hasta las balas, aquí nos han matado, aquí ha pasado de todo, aquí mataron a Gaitán, aquí mataron a Galán, que no era ningún izquierdista, Galán era un hombre de centro, aquí mataron a Pizarro, aquí mataron a Pardo Álvaro Leal, Gómez aquí mataron Hurtado, a ayer, Jaramillo, por aquí ejemplo, mataron a todos, solo por conservar el poder. Ayer, por ejemplo, se estamos ante conmemoraba, una situación a propósito de gravísima. eso, Es que cuando Zapateiro hace un pronunciamiento de eso, suena a sables, ¿o no? Pero Hay hay un una ruido gran de sables. diferencia, senadora, hay una gran primero diferencia. que nada, primero que Pero hay nada, una gran diferencia que entre dos pronunciamientos y es, usted eso, tiene niña razón querida, cuando dice... tú también eres muy joven, pero hay una gran diferencia, este ruido de senadora sable Bella. no se ha visto nunca. Pero hay una en los gran últimos diferencia, 50 años. senadora Bella, cuando usted habla del general Zapateiro y mete al general Zapateiro junto con el representante de Colanta, y es que el uno es funcionario público y está en armas legales del Estado, y el otro es un empresario que está en el sector privado y tiene todo el derecho a participar si No, quería- pero es que política y hacer aparentemente política, representante en Forero. la concepción del pacto histórico parece que los ciudadanos solamente pueden manifestarse si es que están dispuestos a votar por Gustavo Petro. Si no, entonces pues plantean y les parece legítimo hacer boicots, que pues lo pueden hacer si quieren, pues obviamente están en su derecho. Han Pues si tratado, ellos no quieren han comprar tratado, Colanta, no pues, compran, no, y por ya. eso no lo Y si hacen, quieren como pasó, comprar como los pasó, otros, pues que lo como pasó compren. con otros problema. productores Con el Grupo colombianos, Aval en su momento. con el Grupo Aval, como ha pasado también con, por ejemplo, Mario Hernández, etcétera, etcétera, donde pues eso es un poco lo que ellos plantean, pero yo le digo, senadora, es completamente distinto lo que pasó con el alcalde de Ibagué, con el alcalde de Medellín, con el general Zapateiro y lo que usted está planteando que ocurre con una persona No, que podríamos plantear legítimamente, muchas más no, cosas. que legítimamente, Lo que está haciendo el pero, gobernador senadora, de Santander, por ejemplo. pero mire, que legítimamente Tenaz. está diciendo que tiene preocupaciones y que invita a la gente a votar en conciencia. Lo que Es que usted dice que entonces puede reunir a la gente, pero no puede sacar cartas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hace el presidente Duque. ¿Cuál es la diferencia, ¿Cómo senadora? así que cada rato que quiere? Pero ¿cuál es la se diferencia? pronuncia contra Pero es que el estamos candidato hablando del no de pacto funcionarios histórico. públicos. No, Podríamos entrar en el hablemos debate a del propósito. presidente. Pues Podríamos hablemos hablar. del presidente No, porque entonces Duque. hablemos, por ejemplo, de lo del alcalde de Medellín, donde el tema no es lo del cambio en primera, que es pues No. ahí ese infantilismo del alcalde, donde después trata de decir que él no significaba, él no estaba queriendo decir que estaba poniendo Gustavo Bueno, Petro. y es No, lo mismo que esto, ¿no? lo preocupante, no, es distinto, No, por eso digo que es distinto. Distinto porque es de ustedes. Bueno, No, no muy es bien. distinto porque sea mío, sino porque es un Bueno, funcionario ¿qué nombró- público. ¿Qué nombró Porque el es un alcalde de funciona- porque Medellín? es un ¿Qué funcionario dijo? público, El senadora. cambio es en primera, Bueno. punto. ¿Nombró a alguien? En fin, senadora, no pasa nada. Cambiando de tercio para que sigamos hablando de política, senadora Ida Bella, ¿qué saben ustedes de este señor Giraldo que dicen desde el petrismo está haciendo un plan o tiene un plan para atentar contra la vida del candidato Gustavo Petro, que es un alias Calzone, o así lo identifican en Risaralda? Sí, yo creo que es un hombre conocido allá. Y es conocido no solamente por sus cuestiones de carácter comercial, sino también porque pues, es un hombre que ha estado vinculado con organismos que no tienen nada que hacer en la legalidad. Y yo sí creo que Gustavo lo ha dicho claramente.
y además lo ha denunciado, esto ha denunciado ante la Fiscalía, no es que se le ocurrió y que ya no, esto está en la Fiscalía General de la Nación, no solamente ese, sino otros casos en los cuales también a Gustavo no solamente las Águilas Negras, no solamente las autodefensas gaitanistas, no solamente los unos y los otros, sino que hasta el general, pues, ¿no? Ya, eso ya es un máximo de amenazas y en la historia política del país, difícilmente todos estos hechos convergen en una elección presidencial. Esto es muy grave. Lo que está pasando en Colombia es tan supremamente grave que yo creo que los propios organismos internacionales están diciendo qué está pasando en Colombia. ¿Por qué? Porque necesariamente vamos a tener que poner orden. Y orden es que, por ejemplo, la Procuradora General de la Nación se da ciertos lujos. La Procuradora General de la Nación, ella no obedece a la ley y a la Constitución, se la salta cada rato. ¿Esto qué es? Y entonces, como es la procuradora y como es del partido de gobierno y como es de uno de los clanes políticos que son los Char, ¿es intocable? No, yo creo que aquí vamos a tener que hacer muchísimas cosas a los colombianos, especialmente pedirle a quienes están, no solamente en el Ministerio Público, sino están en los diferentes estamentos de la sociedad, como los que tienen las armas, el monopolio de las armas, que sean respetuosos con los ciudadanos. Esto es gravísimo lo que está pasando. Coincido con usted en algo y sí ha sido turbia la campaña, sí ha sido de amenazas de un lado a otro, hay que proteger a los candidatos, llámese Gustavo Petro, llámese Federico Gutiérrez o cualquiera que sea el candidato amenazado, está también el candidato suyo, Federico Gutiérrez, amenazado. Le voy a partir la pregunta en dos, sobre este señor Giraldo alias Calzones y sobre las amenazas a Federico Gutiérrez, representante por él. Entonces, lo primero, sobre el señor Giraldo, yo personalmente no lo conozco, no es un alias hasta donde tengo entendido, sino que es un apodo. Un apodo. Que le dicen así, que el señor lo que tiene es un restaurante, no recuerdo bien cómo se llama, creo que es de comida típica allá en Pereira, y él hoy salió en medios de comunicación a decir y a dar la cara, a decir, mire, es lo que él dice, que efectivamente sí tuvo un negocio con unas personas como de dudosa procedencia, pero que él dice que se enteró de esa situación fue a posteriori, es lo que él dice, yo no puedo decir otra cosa. Y lo que yo sí creo es que se tiene que investigar a profundidad. Y se tiene, como dice el expresidente Uribe, se tiene que investigar porque sería muy grave que este señor efectivamente estuviera detrás de un atentado contra Gustavo Petro y en ese sentido yo creo que se tienen que tomar con cuidado todas las denuncias que se hagan contra cualquiera de los candidatos, pero también sería muy grave si Gustavo Petro pues está mintiendo a propósito de la autoría de este señor, de un supuesto plan para matarlo. Porque este señor sale, dice, da la cara, dice no tengo nada que ver, no he tenido antecedentes judiciales, es lo que él dice, yo no, como digo, no lo conozco, él dice que él precisamente no está vinculado a la campaña de Federico Gutiérrez, sino que es su hijo que ha estado apoyando en el tema de juventudes en el departamento, pero entonces lo que uno sí pide es celeridad por parte de los entes de control, en particular en este caso la Fiscalía, para que determine claramente si este señor sí o no estaba relacionado con ese plan que dijo Gustavo Petro que tenían, que inicialmente dijo que era de el Cordillera o un grupo supuestamente que se llama Cordillera, algo así, y que ahora después pues está diciendo que se trata de esta persona que él dice que está relacionado con el gota a gota. Yo creo que pues urge que la Fiscalía dé claridad sobre esa situación. Naturalmente, con lo que tú decías, obviamente uno desearía que no hubiera ese tipo de amenazas para ningún candidato. Como tú decías, ya pasó ahorita con el candidato Federico Gutiérrez. Yo espero que así como sucede con Gustavo Petro y con los otros candidatos se le garantice la seguridad y que él pueda seguir haciendo campaña en el resto del país. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes, senadora, en que esta campaña ha reunido unas cosas insólitas. No sé si usted se acuerda que el hermano de un candidato presidencial estuvo en la cárcel y un medio de comunicación salió a decir que estaba ofreciendo perdón social, que estaba ofreciendo rebaja de penas a cambio de apoyos electorales. Después vimos lo que pasó con la hermana de una senadora electa del Pacto Histórico. Después vimos lo que sucedió con el abogado Malo del Río, o del Río Malo creo que se llama, que estaba diciendo que estaban infiltrando la campaña de Federico Gutiérrez. Y ahora vimos lo que pasó con la otra senadora electa del Pacto Histórico, la señora Zuleta, que estaba diciendo que en la Procuraduría y en la Contraloría habían logrado quemar a Sergio Fajardo y que ahora iban por Federico Gutiérrez. Impresionante. Entonces, claro que por ejemplo, es lamentable. Que el hermano del embajador de la República Dominicana diga en su trino que hay que dar de baja a Gustavo Petro. Pues si eso es así, me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Está en la Fiscalía. Pero se ha convertido en ¿Cómo será el problema de las amenazas y de los hechos que están rodeando la vida? Porque es que es un peligro inminente, la vida de Gustavo Petro. Es que este es un país donde los magnicidios
se han vuelto prácticamente una regla. No, pues, ¿Cómo así? yo Lo le que recordaba que nosotros hace unos aspiramos años- a que en esta campaña no se repita lo que nos han hecho, por ejemplo, en el 89. Esto no puede repetirse. No, yo le se digo, me mire, está yo Esto agotando. no puede seguir. Pero mire, senadora, yo le digo, Esto yo me no puede solidarizo seguir, con pero usted que además- sé que fue víctima de la violencia. Además- yo le digo, yo rechazo por completo la violencia, como la rechazo también por parte de la guerrilla de las FARC. Ayer se conmemoraba, por ejemplo, el atentado que sufrió el exministro Fernando Londoño, donde las FARC trató de matarlo y mató a sus escoltas. Entonces, claro que yo rechazo también intentaron no, matarme. por eso se lo digo. Me Yo sacaron solidarizo- 17 y yo años me de este y yo me país. solidarizo Senadora con usted, Bella. senadora. 18 Me años de este solidarizo con país. usted, Y pero a mí creo no que me hay que parece que eso rechazar debe ser. el crimen independientemente de donde venga. En eso estamos de acuerdo. Pero Se me también está agotando el tiempo, senadora Bella. hay que Déjeme vigilar, preguntarle. porque es que hay unas cosas, se me permite, muy señora. graves contra Gustavo Petro. Es decir, ¿qué no han hecho? Han hecho absolutamente de todos, la propaganda negra, la calumnia, absolutamente todas las cosas. Todas las cosas las han magnificado como quieran, pero también la historia política de este país nos tiene que llamar la atención. Hacia allá Esto quiero llegar, no senadora. puede. Usted acierta cuando dice, conozco muy bien la política, usted ha hecho política hace mucho tiempo. Déjeme hacerle una pregunta final, una consideración muy pequeña, ya se me agotó el tiempo, sobre el lenguaje, sobre el tono de esta campaña, donde estamos en el punto de quién tiene más apoyos cuestionables, de quién tiene más personas con sombras alrededor y no sobre ideas, no sobre debates. ¿Qué consideración tiene usted al A mí me respecto? parece que, por ejemplo, en esta campaña electoral, yo creo que hay que medir y cambiar la forma de hacer los debates en este país, porque cada medio quiere hacer un debate, cada sector social quiere hacer un debate. Esto es absolutamente imposible. Yo creo que tiene que haber un mecanismo por medio del cual, no sé, no tengo la receta tampoco, pero tendrán que ponerse de acuerdo los medios para hacer debates serios y debates que le interesen a la opinión. ¿Por qué decayeron los debates? Por eso, porque se volvió realmente no un debate, sino una acusación y una serie de cosas muy duras contra el pacto histórico, contra Gustavo Petro, incluso toda la macartización que ha tenido que soportar Francia Márquez. Una mujer que se atreve por primera vez de las barriadas, pero no solamente de las barriadas, sino de las veredas, de los corregimientos, de llegar como candidata y entonces la cogen por delante porque es negra, porque es mujer, porque es pobre, porque sacaba pepitas de oro, porque su río no era su río. No, yo creo que esto es una situación muy difícil senadora, yo y creo habrá que hacer para las próximas campañas, por lo menos acuerdos de todos los partidos Eso políticos. sí deberán hacerlo, ponerse de acuerdo y subir un Porque poquito, creo que hay elevar el necesidad. perfil, elevar la cordialidad entre los candidatos. Es Aida Bella, senadora electa del Pacto Histórico. Senadora, un placer, gracias por tenerla Muchísimas gracias esta a noche ti. acá. Andrés Forero, que es representante electo por el Centro Democrático, gracias por gracias estar a esta ustedes. noche acá con nosotros. Llegamos al final de este bloque, hablando de política, hablando de Gustavo Petro, de Colanta, que es el protagonista de esta nueva polémica en torno a la campaña presidencial y de las amenazas hacia Fico Gutiérrez y hacia el candidato Gustavo Petro. Hacemos una pausa. Al regreso hablaremos de la inseguridad en Bogotá, doblegada la ciudad por la escopolamina, pero también por el robo callejero. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. Ahora hablaremos de la crisis de inseguridad que está viviendo Bogotá, que es persistente, y en las últimas horas, a propósito, fue identificado el cuerpo sin vida de Camilo Restrepo, un ingeniero que fue atracado en el sur de Bogotá por dos mujeres que usaron escopolamina, que es la sustancia que regresó nuevamente a la capital del país y con la que están atracando. Lucía Bastidas es concejal de la ciudad por el Partido Verde. Concejal Bastidas, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, María Carolina, un gusto estar aquí en Zona Franca hablando de la inseguridad en Bogotá. Álvaro Acevedo, que es también concejal por el Partido Liberal. Concejal Acevedo, un placer, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, cordial saludo para todos los televidentes y un placer para hablar acá el tema de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Se le salió de las manos la seguridad a la alcaldesa, a la administración de Bogotá. Bueno, yo no diría que tanto se le salió, cada administración tiene una política en seguridad, se destinan recursos, se adoptan una serie de programas, proyectos, todas las administraciones tienen la intención, el trabajo frente a la ciudad de generar políticas públicas para mejorar la seguridad en toda la ciudad, en sus 20 localidades. Muchas veces pues los factores, por ejemplo, pandemia, la no ejecución de recursos, la falta de interés en las autoridades de perseguir los delitos, pues todos son factores que
van aunados y no echarle la culpa a una sola persona. 300 casos de escopolamina solo en Bogotá en lo que va de este año, ¿no es un indicador de que algo va mal? Pues son modalidades que cambian en el tema del delito. Muchas veces se acuden a diferentes formas para atacar los bienes, la integridad física personal de la población bogotana. Entonces son temas álgidos para analizar e indudablemente que hay una ausencia de autoridad no solo a la alcaldesa, sino que compromete a diferentes autoridades, tanto del orden distrital como nacional. Concejal Bastidas. Bueno, se le salió de las manos la seguridad a la alcaldesa de Bogotá hace tiempo y hay que decirlo así claramente. No es percepción, es realidad. Aumentaron los hurtos a celulares, aumentaron los homicidios. Este fin de semana, 17 homicidios en Bogotá. Hay un tema de organización de bandas criminales, hay un tema de narcotráfico, hay un tema de pandillas. Es decir, esto está grave y lo estamos sintiendo los bogotanos. Hurto a celulares, hurto a bicicletas, hurto a mano armada, homicidios en atracos, aumentaron. Hurto a vehículos, porque están robando vehículos a diestra y siniestra. Entonces no podemos decir que no se le salió de las manos la ciudad a la alcaldesa Claudia López, cuando se le salió de las manos, cuando vemos que estamos pagando la mala relación con las fuerzas militares y de policía en Bogotá, cuando vemos que nos están atracando de día, de noche. Yo he apoyado la medida de parrillero, por ejemplo, todo el tiempo, ha generado unos resultados de 360 y pico. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Ha funcionado, pero por ejemplo a mí me tocó ver al frente de mi casa, por la ventana, un robo a mano armada donde hirieron a una pareja de 28 y 31 años, jueves 4:30 de la tarde. Se ha mejorado en esas zonas específicas y en esos días, pero se han multiplicado en otra parte. Lo que hay que pensar es en medidas donde todos, absolutamente todos, nos pongamos en función de la seguridad. Y en eso tenemos que trabajar, en un ecosistema de la seguridad, donde el sector público, el sector privado, miramos las alertas que tenemos, miramos la información, porque no tenemos, María Carolina y queridos televidentes, toda la información, donde el sector bancario, que tiene marcados a fleteo lo que pasa en los cajeros automáticos, que condensemos toda esa información que tienen los frentes de seguridad local, los frentes de seguridad comercial, que tiene Asobancaria, que tiene Asomóvil, que miremos patrones, que hagamos mapas de calor y con esa información actuemos en determinadas zonas, que es lo importante. Hay que meterle a la inteligencia artificial, hay que meterle a la tecnología de la información, pero no para tener las cámaras ahí quietas. Peñalosa dejó 5.000 cámaras funcionando 95%, 5 estaban en mantenimiento y yo le pregunto al secretario de Seguridad, ¿están sirviendo las cámaras? ¿Estamos haciendo mantenimiento de las cámaras? ¿Estamos vinculando las cámaras de los buses de Transmilenio al C4? No estamos haciendo esto, necesitamos utilizar esas cámaras que tienen buena resolución para decir patrones. Si una persona con estas características, Manuelito Pérez, es el que atraca en ciertas vías porque está concentrado en el delito de alto impacto, 23 y 40% de segmentos viales del país, ¿por qué no estamos haciendo acciones allí? ¿Por qué no estamos persiguiendo a los delincuentes? ¿Por qué cuando roban un carro, por ejemplo, a usted lo llama a todo el mundo y le dice, mire que sabemos que la banda tal y tal y tal tiene ese carro, pero las autoridades no lo están haciendo? Entonces necesitamos consolidar esos datos, hacer el ecosistema de la seguridad y con eso trabajar en georreferenciación, en hacer actuación específica y llevar también oferta y propuestas sociales al tema, para que nosotros tengamos la claridad de que esto va mal. Si yo reconozco que hay un problema, lo soluciono, pero si nos ponemos a disfrazar y a maquillarle los temas de seguridad, pues nos pasa lo que nos está pasando. Concejal Acevedo, dice la concejal Bastidas, su compañera, que esto es una factura, una cuenta de cobro por la mala relación que ha habido entre la alcaldesa de Bogotá y la fuerza pública, en especial la policía. No, yo creo que lo que mencionaba al comienzo es una falta de, hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida tanto en autoridades del distrito, pero también del orden nacional. Fíjense ustedes que Bogotá tiene un déficit aproximadamente de 9.500 hombres de la fuerza pública que deberían estar cuidando las 20 localidades en los sitios de mayor peligrosidad. El sistema de denuncia no funciona en Bogotá. La mayor parte de delitos que se cometen en los barrios no son denunciados. Las estadísticas en seguridad que se manejan en Bogotá no coinciden con la realidad, porque la gente no va a denunciar. A usted le hurtan el celular, le hurtan el carro, la moto, etcétera,
la gente pasa de agache. Pero eso está relacionado también con el Y si tiempo y pasa de capacidad de agache, respuesta aumentan. de jueces, de fiscales, que Correcto. es tedioso. Por ¿Cuánto eso- tiempo se demora una por persona eso- poniendo una denuncia? No, pues una denuncia la 8 puede, o 9 horas, la si puede le va instaurar, la puede instaurar incluso hoy en día electrónicamente. El tema es la respuesta a la denuncia. La gente no cree en la... ¿Usted sabe cuál es la respuesta a la denuncia? Después no, de 72 horas, una semana, si No, le va no bien. puede, pero puede demorar Carolina- meses enteros. Yo, por ejemplo, instauré una denuncia penal por una amenaza de muerte y es la hora que a mí la Fiscalía nunca me ha llamado a darme respuesta de mi denuncia. Y eso van más de, yo creería que unos 13 meses de haber instaurado la denuncia penal. Entonces, los ciudadanos no creen en el sistema de denuncia y eso también lleva a la impunidad de los delitos y de las contravenciones que pasan en diferentes barrios. El atraco al establecimiento de comercio, el hurto al celular, la retención de las motos, el hurto de motocicletas, el rescate que se le están pidiendo a los propietarios de motocicletas, pues todo eso queda allí porque la gente no cree en la denuncia. Entonces, aquí no es solo atacar, y no es que yo esté defendiendo a la alcaldesa, sino que hay una corresponsabilidad. Fíjense usted que aquí funcionan las 3 ramas del poder público y es una ciudad que merece mayor atención en la delincuencia, en la violencia que vivimos, pero no hay. Bogotá no tiene los suficientes recursos para asumir esa gran responsabilidad en el sistema de seguridad, sino que requiere también de ayudas del orden nacional. Aquí se nos dotaron de 1000 policías hace poco, pero resulta que esos 1000 policías no llegan realmente a Bogotá. Llegan a los que llegan a reemplazar unos que se van de vacaciones, otros están enfermos, otros se van pensionados y en últimas sigue el mismo pie de fuerza. Tenemos cerca de 18.000 policías y realmente no cumplimos los estándares internacionales para tener un pie de fuerza que cuide a 8 millones de bogotanos que estamos pidiendo realmente seguridad. Concejal Bastidas. María Camila, hagamos claridades. Y yo no estoy criticando, propuse, querido concejal Álvaro, que hiciéramos todo lo del sistema de información y que fusionemos data porque creo que es importante. Miren que el número de capturas también se redujo. Pasamos en el 2018 de 47.214 a 28.854. Dentro de esos, 2.068 son inmigrantes, de los cuales 1.942 son venezolanos. Porque aquí, como a veces queremos echarle la culpa a los venezolanos, entonces mire que las capturas también han desestimulado a la policía, porque la policía lo que hace es llevarlos, capturarlos, hacer todo un trabajo de inteligencia, de capturarlos en flagrancia y no los están trabajando en la rama judicial. La rama judicial no está respondiendo a esa criminalidad que tenemos en Bogotá. Pero adicionalmente, aquí tenemos que trabajar de la mano con la red de cooperantes que tienen los moteros, que tienen los taxistas, que tienen los comerciantes, que tienen los centros comerciales. Es decir, sistema público y privado tenemos que alimentar ese ecosistema de seguridad y dar resultados concretos en sitios específicos. Pero lo que sí no podemos negar es que la alcaldesa no ha liderado la seguridad. Sí le quedó grande, con toda la pena del concejal, de algunos concejales que creen que esta ciudad está perfecta, pero yo vivo el día a día de los bogotanos y en todos lados nos dicen, ¿y saben qué influye en eso, María Camila? ¿Sabe qué influye en eso? No, yo nunca he dicho que es perfecta la seguridad. Inseguridad, la basura, los escombros, porque cada esquina bogotana, como le hemos llamado con nuestro equipo Ventanas Rotas, contribuye a la inseguridad. Los parques están tomados por el vandalismo, los parques están tomados por la delincuencia, por el microtráfico, por el narcotráfico. Y esas ventanas rotas, esas zonas olvidadas, pues son caldo de cultivo para la inseguridad. Eso es lo que tiene que ver estamos con la alcaldesa Claudia López, pero déjeme preguntarle sobre el Consejo, porque ustedes también tienen una tarea importante, digo, en cuanto a reducción de índices. ¿Qué ha hecho el Consejo para decirle a la ciudadanía, mire, desde el Consejo se ha hecho tal y tal cosa para reducir el impacto, para ayudar a disminuir las cifras de inseguridad? Bueno, es que en el Consejo Bogotá no cogobierna, que eso quede claro. El Consejo de Bogotá aprobó el plan de desarrollo con todos los temas de seguridad, se aumentó el presupuesto para la Secretaría de Seguridad. En los 2 primeros años no tuvieron ejecución, sino del 60% de los recursos que aprobó el Consejo de Bogotá. Hemos hecho control político, tenemos unas comisiones de seguridad que lideró primero el concejal Rubén Torrado y que ahora lidera el concejal Papo Amini, que yo hago parte. Nos hemos reunido con el comandante de la policía, con el secretario de seguridad, pero no vemos una política de seguridad integral para que solucione los temas. Primero tratan de maquillar cifras y estar comparando las cifras del 2020 que estuvimos encerrados con el 2021 y con el 2022. Pues así no hay nada que comparar. Entonces lo que les digo es,
los delitos han aumentado. Y lo que vimos este fin de semana, a mí no me echen el cuento, que tuvimos 17 homicidios este fin de semana, tienen que ver con homicidios, en atracos y demás, pero también con el tema de convivencia, que de convivencia en Bogotá, ¿saben qué se ha hecho? Absolutamente nada, tenemos unas cifras elevadas. Vimos lo que pasó, las riñas en el Día de la Madre, y vimos lo que pasó este fin de semana producto del licor y de las peleas que hay. Concejala Acevedo. Bueno, el Consejo indudablemente ha cumplido una tarea muy importante, y es apropiar los recursos que se solicitan por parte de la administración. Esta administración, en esta vigencia fiscal, en el Plan Operativo Anual de Inversión, apropió cerca a 600.000 millones de pesos para el sector de seguridad, la Secretaría de Seguridad. Y obviamente pues que esos recursos se irradien en tomar medidas frente a la seguridad de los bogotanos. En comparación a la administración Peñalosa, pues obviamente hubo un aumento cerca al 45% del presupuesto. Entonces, yo no estoy diciendo acá que la seguridad en la ciudad es perfecta, eso sería un irreal y no vivir en el territorio. Soy uno de los concejales que más vive en el territorio en esta ciudad, en los sectores periféricas y demás. Por eso estoy diciendo que hay una corresponsabilidad frente a las autoridades del orden distrital, pero también nacional. Pero para ponerlo en plata blanca, ¿es percepción o realmente hay inseguridad? Es una realidad que hay inseguridad, no es percepción. Pero hay unos factores que acompañan también al distrito y que nunca se ha mejorado. La responsabilidad de la Fiscalía, la responsabilidad de los jueces, la responsabilidad del legislador en no adoptar unas leyes más drásticas frente a los que cometen los delitos, a los criminales o delincuentes. Las personas que conocen este tema, concejala Acevedo, es decir, de justicia restaurativa, de todo lo que tiene que ver con punitividad, dicen que la respuesta no son penas mayores, que por el contrario, que está demostrado técnicamente que a mayor pena eso no implica que el delincuente va a dejar de delinquir. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido y como abogado penalista lo sostengo, que las penas, el incremento de la pena no es la solución, pero sí, por ejemplo, la persona que reincide, que ya hubo una reforma en ese sentido al Código Policía y el Código Penal. Obviamente la persona que reincide tiene que tener el juez herramientas para que no se vuelva un delito escarcelable y que le imponga la medida intramural y que pague la sanción, que es lo que también quiere la comunidad. La comunidad muchas veces no quiere que le restituyan pues el celular, sino que esa persona pague con una sanción. Entonces hay una negligencia del legislador y por eso se acude al activismo judicial, pero también los jueces no tienen herramientas sólidas para llevar a los delincuentes tras de las rejas, pero también la seguridad está acompañada de oportunidades, no es solo leyes y sanciones, sino que a la gente se le den oportunidades de trabajo, de seguridad, de bienestar, de educación. Eso conlleva también a la inseguridad. Y no nos olvidemos que venimos de una pandemia donde miles de personas quedaron desempleadas, fueron botadas de sus trabajos. Hoy en día el desempleo es terrible y todos esos factores se van unificando, pero también, vuelvo y reitero, la corresponsabilidad en el gobierno nacional para ponerle mayor atención y apoyo al gobierno distrital, que es lo que hemos pedido desde el Consejo, que se adopten también recursos para el tema de seguridad en la ciudad. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se están investigando más de 300 denuncias relacionadas con el uso de escopolaminas y otras drogas. Esto para doblegar la voluntad de las víctimas que quedan desorientadas, deambulando y en algunos casos, como lo hemos visto recientemente, 2 personas que quedaron, por supuesto, no superaron la intoxicación con escopolamina. Estamos en Zona Franca hablando de inseguridad en Bogotá. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, seguimos hablando de inseguridad. Concejal Bastidas, ¿qué vamos a hacer con la escopolamina, con estas bandas que ya han cobrado la vida de 2 personas en Bogotá, pero son 300 los casos denunciados? 322 casos, tengo la información que han denunciado. Hablé con Asobares para que asuman una corresponsabilidad. Aquí necesitamos a Asobares, en centros comerciales, aquí necesitamos a los moteros, a los taxistas, que todos confluyamos en ese ecosistema para dar información, datos e imágenes. Tenemos ya que empezar a identificar
las personas que están organizadas en los sitios de rumba o a la salida de los sitios de rumba, para empezar a identificar esas personas que están escopolaminando a las personas. ¿Qué nos han dicho desde Secretaría de Salud? Que como duran 20 horas o llegan 20 horas después, cuando despiertan con los efectos de escopolamina, pues que no les encuentran las sustancias y no se sabe qué finalmente es lo que les están dando o suministrando. Entonces, por eso les digo, hay el tema de inteligencia artificial, de hacer seguimiento con las cámaras. Vimos un amigo de un concejal que en los negocios de la 116 salió de allí, una chica lo empujó, le coqueteó, él se fue a tomar algo, sacó su carro y apareció a las 20 horas en la avenida 1 de Mayo. Otros amigos de la universidad de mi hijo, en septiembre del año pasado les pasó lo mismo y aparecieron en Venecia. Es decir, hay un modus operandi y eso es lo que necesitamos saber y empezar a hacer el reconocimiento facial y cooperar todos en el tema de la escopolamina. Pero es que aquí nos aumentaron todos los delitos, homicidios en atraco a personas, automotores, celulares, motocicletas. Aquí necesitamos hacer un censo del espacio público también, que sepamos qué vendedores ambulantes están, dónde, cómo eso se organiza, cómo el tema de la iluminación, cómo el tema de las basuras, porque todo tiene que ver con el tema de la inseguridad. Entonces, y obviamente, si tenemos esos mapas de calor, si tenemos referenciado dónde están los mayores atracos, los mayores actos delincuenciales, pues tenemos que ir con una oferta social. Tenemos amigos, tenemos vecinos, conocidos, que todos tienen casos de personas que han sido víctimas de la escopolamina o por lo menos otras sustancias que los dejan desorientados. Hasta en la propia casa. Que es la famosa burundanga, o así se le conocía, concejal Acevedo. Sí, yo creo que es un llamado de atención y una crítica constructiva a los 20 alcaldes locales para que ejerzan las facultades que les da el Código Nacional de Policía y Convivencia, que es la Ley 1801 de 2016. Tienen que seguir dando más operativos, más resultados a todos los establecimientos de comercio, que cumplan con los documentos, que cumplan con el personal que entra allí, que lo vigilen, que inspeccionen. Esa es una facultad que le da la ley a los alcaldes y a los comandantes de policía de cada localidad. No se está cumpliendo. Vemos que estas cosas pueden prevenirse más si hay mayor control, vigilancia e inspección, y yo creo que se podrían evitar cantidad de hechos delictivos en esta modalidad que está en moda, de las famosas tomaceras, que están escopalaminando a la gente por quitarle los bienes, y ya vimos el caso que pasó allí en Cuadrapicha, hoy llamada Cuadralegre, en la 1 de Mayo, cerca de la avenida Boyacá, que es lamentable que haya muerto un ingeniero, un profesional que muy seguramente estaba recreando allí su momento y tuvo un hecho tan infortunado para la familia y por la pérdida de vida de esta persona. Entonces yo creo que el llamado y el tirón de orejas para los alcaldes locales: deben ejercer mayor control de establecimientos de comercio, y a los 20 comandantes de estación para que también a través de la fuerza pública ejerzan sus facultades y evitar toda esta cantidad de delitos, porque es lo que viene profilando aquí en la ciudad. Camilo Restrepo, que es el ingeniero que salió a jugar billar con un conocido y lastimosamente no regresó a su casa. Perdió la vida arrollado por un vehículo, a pesar de que había llegado a un centro asistencial donde iba a ser desintoxicado con esta sustancia que le provocó desorientación. Él, la última víctima de la escopolamina en la capital del país. Esta noche con nosotros, lastimosamente, se nos agotó el tiempo. Lucía Bastidas, que es concejal de Bogotá por el Partido Verde. Concejal, un placer como siempre tenerla esta noche acá en Zona Franca. Muchas gracias, estamos atentos a que entre todos mejoremos la seguridad de Bogotá, empezando por la alcaldesa Claudia López. Álvaro Acevedo, también concejal por el Partido Liberal. Concejal, un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ojo al trinomio perfecto: Policía Nacional, frentes de seguridad, comunidad participando y jueces de la República actuando verdaderamente frente a todo el tema de inseguridad. La autoridad detrás de la inseguridad, en protagonistas de las famosas tomaceras, de las que se salvó también un hombre hace apenas unos días, que lo encontraron convulsionando en su casa, hasta donde llegó con estas mujeres que le dieron de tomar algo que lo dejó desorientado. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.